Para esta receta de leche de avena necesitas 100 gramos de avena en copos, 1 litro de agua tibia, 2 dátiles y una pizca de sal. Vamos a remojar la avena en copos, avena en hojuelas, avena arrollada, con agua a temperatura ambiente durante 30 minutos. Luego procedemos a descartar ese agua y a enjuagar bien el ingrediente base. Lo colocaremos entonces en la licuadora, que podrá ser cualquiera que tengamos en nuestros hogares. Recuerden que sí es necesario que tenga una muy buena potencia para procesar bien los alimentos, puesto que de esta manera lograremos una mejor unión de los ingredientes. Luego colocamos el agua a temperatura tibia, unos 37 grados. Pueden agregar si quieren agua a mayor temperatura, pero corren el riesgo que la leche de avena sea viscosa. Incorporamos los dátiles sin hueso y la pizca de sal para acentuar el sabor en la leche. Procedemos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos. He considerado que este tiempo es muy bueno puesto que la leche que se obtiene está muy bien mezclada, es cremosa y no es viscosa, a pesar de que el licuado dura su buen tiempo. Recuerden que si quieren una leche más espesa pueden reducir, por ejemplo, la cantidad de agua o la cantidad también del ingrediente base. Aquí tenemos la leche lista para colar. Para esta etapa podemos usar una bolsa para leches vegetales o una tela, por ejemplo, de gasa, hasta una media cancán que tengamos en casa y que esté muy bien limpia. Les recomiendo que utilicen guantes, puesto que así evitamos entrar en contacto con los ingredientes y evitamos también que la leche se nos ponga fea antes de tiempo. Colamos muy bien y vamos a ver que nos queda un resultado que es la pulpa o cara, bagazo, que podemos reservar para un posterior uso. Colocamos entonces la leche en un envase de vidrio y ya podemos guardarla en nuestra nevera heladera durante 3-4 días. Es una maravilla, fíjense que no es viscosa esta receta, el resultado es cremoso, para usar con café, en el desayuno, con batidos, con lo que quieran. Es una maravilla. Y al bagazo lo guardamos para hacer unas galletas. ¿Qué les pareció? Aviso que usé la K solamente porque no tenía otra C. Bueno, para esta receta entonces necesitamos 150 gramos de coco rallado, coco seco, coco desecado, unos 750 mililitros de agua a temperatura caliente y también 2 dátiles, que son los endulzantes que he incorporado, pero ustedes pueden usar lo que prefieran o si no, no agregan nada. Primero entonces vamos a colocar el coco dentro de la licuadora, no hagan como yo que me dejé una parte por fuera. Vamos a agregar luego el agua, que va a estar bien caliente, lo que nos va a permitir que el ingrediente base nos dé su mejor sabor y cuerpo más color a la leche. Finalmente los dátiles, que son los endulzantes, o pueden ser también algún saborizante como el cacao. Todo esto lo vamos entonces a licuar a una máxima potencia durante unos 2 minutos. Una vez que finaliza esta etapa vamos a esperar que se enfríe la leche porque si no, al momento de colar nos vamos a quemar las manitos. Bueno, para colar necesitamos una bolsa entonces de leches vegetales o una tela como una gasa. Y vamos a usar guantes, que esto siempre lo recomiendo porque nos permite que al no estar en contacto justamente con la leche
podamos mantener o garantizar que la vida de la leche va a ser entre 3 y 4 días. Tenemos luego la pulpa o cara, bagazo, que nos queda, que podremos luego usar para hacer una harina de coco. Finalmente vamos a reservar la leche de coco en un envase de vidrio, lo guardaremos en la nevera o heladera, nos puede durar entre 3 y 4 días. Recuerden siempre guardar las leches vegetales en la parte más fría de la heladera. Con el bagazo haremos una harina de coco que queda súper rica. Bueno, cuéntenme qué les pareció la receta. Para esta leche de cayú vamos a necesitar 100 gramos de cayú, 750 mililitros de agua a temperatura ambiente y 4 dátiles. Vamos a remojar entonces el ingrediente base y lo dejaremos así durante unas 8 horas como mínimo. Les recomiendo que dejen, en este caso, el ingrediente base remojado en la heladera o nevera. Vamos a ver que luego, descartando el agua, veremos cómo el fruto seco ha aumentado su tamaño, ¿sí? Entonces ya está listo para ser colocado en la licuadora, junto con el agua a temperatura del tiempo y también junto con los endulzantes. Utilicé dátiles sin hueso. Ustedes pueden usar otros endulzantes tales como azúcar de coco, stevia, sirope de agave o si no, no utilizan nada. Vamos a licuar 2 minutos a máxima potencia y veremos que este ya es un fantástico resultado, que es opcional la etapa de colar, ¿sí? Ustedes si prefieren en este caso pueden no hacerlo, yo siempre lo recomiendo. Entonces vamos a proceder a colar con una bolsa para leches vegetales. He colocado también los guantes, ¿sí? Puesto que evitamos así también entrar en contacto con la leche vegetal y perjudicar, ¿sí?, la vida útil de la leche. Entonces, para colar vamos a sujetar muy bien la bolsita, también puede ser una tela tipo una gasa, ¿sí?, evitando que se nos caigan la leche por los costados, y vamos a iniciar ya el proceso de colado haciendo mucha fuerza. Aquí hacemos muchos ejercicios con nuestras manos y vamos viendo cómo va quedando esa leche súper bonita. Y siempre, bueno, les recomiendo también que reserven el bagazo en este caso para hacer otra receta. Perfecto, pasamos entonces a colocar la leche en un envase de vidrio que podrá ser reservado en heladera o nevera durante 3-4 días, siempre en la parte más fría de la nevera. Vean que esta leche tiene un color bastante claro, nos combina muy bien con el café. Podemos también beberla así solita o en un batido, también con cereales. El bagazo lo podemos dejar para usarlo y hacer unos quesos vegetales y la podemos beber fría o caliente. ¿Qué tal les parece esta receta?